Bienvenidos a una jornada de aprendizaje y bienestar. Buenas tardes a todos. A nombre de la Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, es un honor recibirlos en nuestra Semana de la Salud Renal y su impacto en el cuerpo humano. El segundo jueves de marzo se conmemora el Día Mundial del Riñón. Este año se celebró el pasado 13 de marzo. Esta fecha se viene conmemorando desde el 2006, siendo instaurada por la Sociedad Internacional de Nefrología y la Federación Internacional de Fundaciones Renales, a las que se suman otro conjunto de organizaciones de la salud y especialistas en el área de diálisis y otros tratamientos para el riñón. Fue creado para generar conciencia entre todos los habitantes del mundo para que puedan detectar cualquier padecimiento en los riñones de forma precoz y cuando aún hay tiempo para resolver la situación o para retrasar lo inevitable. El lema de este año es: ¿Estás bien? ¿Están bien tus riñones? Detección temprana para proteger la salud. El tema de hoy, para arrancar esta semana: cardiopatías, nefropatías y su relación con el bienestar psicoemocional, a cargo del doctor Tarek Dubay Perales Sierra, que me permitió compartir su presentación para que lo conozcan. Él es el doctor Tarek. Es licenciado en medicina por la Casa de Estudios Universidad del Valle de México. Es estudiante de la licenciatura en psicología en el Centro de Estudios Profesionales y tiene un diplomado en cardiología y medicina familiar comunitaria. Es escritor, conferencista, exdelegado estatal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en asuntos de violencia de género en el estado de Tabasco por el Frente Nacional de Violencia de Género. Es director general de la Clínica Virtual en la ciudad de Cuernavaca. Es fundador y director del Departamento de Ciencia, Medicina y Salud Mental de la Fundación Dando Esperanza, donde también se desempeña como director interestatal de la zona sur de México. Doctor Tarek, bienvenido a AMPE Su Casa. Gracias por estar con nosotros en esta gran semana, doctor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los saludo otra vez de nuevo con mucha alegría. Siempre me alegra compartir con ustedes. Y bueno, hoy, como la vez pasada, igual estoy preparado para responderles preguntas, ¿sí? Porque la vez pasada dijimos, no, 40 minutos de ponencia y nos llevamos casi 2 horas en responder preguntas. Voy a empezar a compartirles la presentación. Muy bien. A ver. Ok. A ver. Aquí está. Ok, me avisan si se ve, si no se ve. Sí, doctor, se ve. Solo falta. Exacto, perfecto, doctor. Muy bien, bueno, vamos a empezar. Inicialmente, cuando yo había trazado el curso de la conferencia, había pensado en darle un espacio a las cardiopatías. Resulta que después de revisar papers, revisar muchas cosas, me di cuenta de que vamos a pasar por las cardiopatías, pero de forma muy superficial. Me voy a centrar en nefropatías porque la verdad hay muchísima tela por cortar, así que los 40 minutos me quedan un poquito cortos, pero vamos a tratar de aprovecharlos al máximo. Bueno, ya oyeron, mi nombre es Tarek, soy médico, estudiante de psicología, pero vamos a empezar con esto. Cardiopatías, nefropatías y su relación con el bienestar emocional. Estas diapositivas yo las hice con mucho texto
por una razón en especial y es que no quería que se me escapara nada. Así que ahí están, ustedes van leyendo conmigo y, y vamos llevando el hilo porque la idea es que se lleven esta información. Usualmente nosotros decimos, ah, bueno, los riñones, ¿no? ¿De qué podemos sufrir en el ámbito del aparato renal, ¿no? De cálculos, que si la diabetes, que si las infecciones, que si demás, y nos quedamos ahí. Pero ¿qué pasa si yo les digo que la salud renal tiene muchísimo, pero muchísimo, y es amplio, mucho que ver con salud mental? Y entonces ahora vamos a pasar a un tema que en medicina, los que son médicos acá, sabemos que es bastante espinoso y yo siempre le decía a mis amigos, miren, si ustedes quieren ser buenos en líquidos y electrolitos, vayan con el cirujano, ¿no? Porque era más una cuestión de medicina interna, de esto, pero fue un tema al que le tomé mucho cariño y resulta que terminé dándome cuenta, ¿sí? Que esto tiene mucho que ver con salud mental y función renal. Entonces, las cardiopatías y los trastornos de salud mental, como la depresión, la ansiedad, suelen estar interrelacionados con estrés crónico que puede aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. ¿Esto cómo es? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, a los pacientes con hipertensión, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos usualmente los médicos con los pacientes con hipertensión? Le decimos al paciente, bájele a la sal. ¿Sí? Siempre le decimos al paciente hipertenso, bájele a la sal. ¿Por qué le decimos al paciente hipertenso, bájele a la sal? Porque la sal supone que es rica en sodio, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos es evitar el exceso de sodio, que ahorita vamos a ver por qué es que evitamos el exceso de sodio. Entonces siempre buscamos evitar el exceso de sodio, tener un sodio controlado para que el paciente tenga una mejor gestión de lo que nosotros conocemos como el gradiente sodio-potasio. ¿Qué es el gradiente sodio-potasio? Cuando nosotros tenemos el electrocardiograma, en el electrocardiograma tenemos los trazados de la onda P, bla, 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 etcétera, pero también tenemos la meseta. En la fase de la meseta es donde se da este intercambio del sodio-potasio. ¿Cómo es el intercambio de sodio-potasio dentro de la célula? Por cada molécula de potasio que sale de la célula, entran dos de sodio, ¿sí? Entonces, ¿esto qué hace? Esto es básicamente una bomba dentro del ciclo cardíaco que reactiva, ¿sí? En este caso, en el caso del electrocardiograma, reactiva la parte de la repolarización, es decir, un movimiento, el segundo movimiento del ciclo cardíaco, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto con salud mental? Vamos para adelante. Empecemos, líquidos y electrolitos. Vamos a tomarnos el tiempo de leer la diapositiva. Los líquidos y electrolitos son esenciales para mantener el equilibrio interno, homeostasis del cuerpo. Principales electrolitos, el sodio, potasio, calcio y cloruro. Alteraciones como la hiponatremia, bajo sodio, o la hipercalemia, alto potasio, pueden causar complicaciones en la hidratación adecuada y el monitoreo electrolítico del paciente, fundamental en el manejo médico en enfermedades críticas. Pero bueno, ahora, no, pero es que no estamos hablando de pacientes con enfermedades críticas. Cómo se desarrolla esto en el primer nivel de atención? A ver, dentro del espacio de esta ponencia vamos a hablar de una cosa bien interesante, porque a mí me gusta que la medicina sea práctica, sí, porque a mí no me sirve de mucho entrar a hablarle a mi paciente de líquidos y electrolitos, porque yo no trabajo en hospital, yo doy consulta, ¿no? Entonces, si entro a hablarle a mi paciente de líquidos y electrolitos, ahí sentadito frente a mí, frente al escritorio, mientras le tomo la presión, mientras hablo con él, tengo que darle una aplicación práctica. En este día, ahora vamos a hablar de lo que son los comportamientos asociales y comportamientos prosociales. ¿Por qué vamos a hablar de eso y no de ser buena o mala persona? Porque luego entramos en dilemas epistemológicos y filosóficos y no tenemos tiempo para eso, ¿cierto? Entonces, vamos a llevarlo desde este término. ¿Y por qué les digo esto? Porque aunque a veces nosotros lo dudemos, y esto es un hecho científico, no me lo acabo de inventar, y si me lo hubiera inventado yo sería un invento buenísimo, ser buena o mala persona, es decir, tener comportamientos prosociales o asociales,
contribuye a mi salud renal, salud cardiovascular y a mi salud mental, porque todo esto es una sola, una sola bolita. Ahorita vamos a hablar del eje hipotálamo, hipófisis y suprarrenales o adrenales. Así que esto se pone bueno. ¿Qué pasa con los electrolitos? Y retomo el asunto de la hipertensión. ¿Qué pasa con los electrolitos? Por ejemplo, con la sal, ¿no? Siempre le bajamos la sal al paciente, y aquí me voy a meter un poquito en nutrición, pero resulta de que el paciente se come un gansito. Ustedes se han visto que el gansito tiene una etiqueta negra que dice exceso de sodio, ¿y lo han visto? Y muchos alimentos aquí en México y en otros países de Latinoamérica que ya se está implementando este etiquetado, ¿no? Tienen esto de alto en sodio. Y a veces le decimos al paciente, bájele al consumo de sal, pero la presión sigue elevada, porque el sodio sigue elevado. Esta fase, o sí, esta fase del ciclo cardíaco que le decimos gradiente de sodio-potasio, que era lo que les explicaba, por una molécula de potasio que sale, entran dos de sodio, pero ¿qué pasa cuando los riñones están mandando demasiado sodio? ¿Sí? Y las células que están operando en el ciclo cardíaco no tienen una debida gestión de esto, la presión arterial se mantiene elevada. Ahora, ¿qué pasa si yo en mi pecho siento un corazón que late rápido, una garganta seca y una cabeza que duele? ¿A qué se nos parece eso? ¿A qué estado emocional se nos parece? A un estado de estrés, a un estado de alerta, ¿cierto? Se parece mucho a un estado de alerta y es lo que vive el paciente con hipertensión. Este estado de alerta termina por convertirse en un estado de estrés crónico o un estrés severo, incluso termina por convertirse en una depresión o ansiedad. En mi experiencia con pacientes con hipertensión, yo siempre trato, después de haber analizado el caso, y en este caso es importante, son importantes las pruebas de iones y las gasometrías. A veces, ¿por qué no damos con el chiste del medicamento y tenemos al paciente, en el caso de las cardiopatías, y lo cambiamos, lo pasamos de losartán al verapamilo, al termisartán, al enalapril, al ta? ¿Por qué no identificamos rápido la necesidad del paciente? Porque a veces no hacemos la prueba de iones y no hacemos, incluso el hemograma es importante porque también los marcadores inflamatorios dentro del hemograma son importantes para la salud mental, pero no hacemos toda esta pesquisa, ¿no? Sino que nos quedamos en la búsqueda perpetua del 120/80 con el tensiómetro, que no lo encontramos, que esto, o de paso, que es un chiste muy local entre los profesionales de salud, eso de que nos inventamos los signos vitales, pero es chistoso hasta que le pasa a nuestro paciente o a un familiar. Y les digo porque hace unos días mi mamá es hipertensa, le dije, bueno, mamá, pero pues vaya al hospital a que le tomen la presión porque pues estaba teniendo una crisis hipertensiva y bueno, mi esperanza era que le controlaran su hipertensión. La enfermera le dijo que no, que su presión era de 120/80. Posible, paciente con hipertensión que maneja una presión casi que sin medicamentos de 140/95. ¿Y qué pasó ahí? Nos inventamos los signos vitales. Entonces yo siempre hago el llamado a la responsabilidad médica y a la ética profesional, porque lo que atendemos son personas, ¿sí? Y este tipo de estados tienden a agravarse con el tiempo. Entonces el equilibrio de líquidos y electrolitos es esencial. ¿Y dónde empieza el equilibrio de líquidos y electrolitos? En la alimentación y en la circulación renal. Porque es importante esto para la salud mental. Cuando un paciente llega a un estado, esto ya lo vamos a ver aquí, hipercalémico, hipernatrémico, ¿qué nos pasa a nosotros? Nosotros contamos con la ADH o la hormona antidiurética o la vasopresina. La vasopresina. ¿Qué hace la vasopresina por nosotros? La vasopresina regula el equilibrio de los líquidos y afecta directamente el funcionamiento cerebral. Acuérdense de la bomba sodio-potasio, que no solamente está en el ciclo cardíaco, sino en el funcionamiento cerebral.
¿Por qué se llaman electrolitos? Porque estas moléculas producen impulsos eléctricos y a través de esos impulsos eléctricos las células funcionan. Recordemos que nosotros somos organismos multicelulares. Todo cuanto hay en nuestro cuerpo está compuesto de células, sin excepción alguna. ¿Ok? Todo está compuesto de células, entonces siempre debemos preocuparnos por el correcto funcionamiento de las células. ¿Y cómo regula esto el cuerpo? A través del sistema endocrino. ¿Sí? Esencialmente, vamos a hablar mucho del sistema endocrino y empezamos con la ADH, la hormona antidiurética. La hormona antidiurética en un estado regular o en un estado homeostático de su funcionamiento, lo que hace es regular la cantidad de estos líquidos y electrolitos que producen, recordemos esta parte, impulsos eléctricos. ¿Qué célula en nuestro cuerpo es sumamente reconocida por su función a través de impulsos eléctricos? La neurona, las neuronas. ¿Sí? Las neuronas son células nerviosas que operan a través de impulsos eléctricos. Nosotros los conocemos como la sinapsis neuronal, ¿cierto? Entonces, quedémonos con esto. Los electrolitos son moléculas que impulsan o producen los impulsos eléctricos. Entonces, cuando tenemos una ADH, una hormona antidiurética, en un estado idóneo, homeostático o fisiológicamente equilibrado, llamémosle como queramos, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Todo bien, ¿verdad? Pero esta hormona antidiurética, ahorita vamos a ver de dónde sale, ¿sí? Porque sale directamente desde, desde el hipotálamo, ¿sí? Y va a dar a nuestros riñones. Allá va a dar a nuestros riñones. Ahorita vamos a ver el eje hipotálamo, hipófisis y suprarrenales. Pero cuando hay desequilibrios de tipo hipo o hiper, que ahorita lo vamos a ver, suceden cambios también en nuestra salud mental. Y ahorita que estudiemos el eje hipófisis, hipotálamo y suprarrenales, lo vamos a ver. La disfunción en la producción o regulación del ADH puede desencadenar desbalances emocionales y cognitivos. O sea, una hormona que va desde mi cerebro a mis riñones a regular el agua me causa desbalances cognitivos. Eso quiere decir que cuando yo me tomo mis litros y litros de Coca-Cola, mi montón de azúcar sobre azúcar, mis alimentos con 5 o 6 etiquetas, con alto contenido en sodio, con un montón de cosas que van a dañar a mis riñones, no solamente estoy afectando a mis riñones, sino que también estoy afectando a mi cerebro. Entonces dice, estudios sugieren que niveles alterados de ADH están relacionados con trastornos como la depresión, la ansiedad y el estrés crónico. Y regreso a lo que había dicho sobre las cardiopatías, el exceso de sodio y la hipertensión, ¿no? Nos creamos estados de alerta crónicos, ¿no? De repente pasa que somos personas muy reactivas y no sabemos por qué, ¿no? Nos levantamos en la mañana y vemos el carro rojo del vecino parqueado en la puerta y vamos y le damos un escobazo al carro del vecino, sale el vecino, nos agarramos a escobazos con el vecino y después de un rato decimos, ¿y a mí qué fue lo que me pasó? ¿Qué fue lo que me pasó? Entonces, ¿qué está pasando con mi salud? Y lo que como. Y por eso yo decía, aquí en este caso, para hacerlo práctico para el paciente, nosotros como médicos, por lo menos una consulta conmigo, y eso lo decía yo en mi ponencia pasada, dura 40 minutos, 45 minutos, una hora. Si el paciente requiere de hora y media, yo igual le doy al paciente su consulta de hora y media, pero a veces esa consulta se convierte en una conversación entre comadres y me entero de muchísimas cosas del paciente. Entonces ahí empiezo a entender, por esto, ¿no? Porque resulta que a veces la señora, problemas maritales, ¿no? El señor le tiene miedo a la andropausia, ¿sí? Yo recuerdo mucho a un paciente que cuando delante de su esposa le estaba contando sobre la andropausia,
entró en pánico y su esposa lo abrazó y él decía, es que yo no quiero que a mí me pase eso, ¿no? Cuando le empecé a hablar de la andropausia, digamos, las mermas en el funcionamiento sexual y demás cosas, ¿no? El paciente entró en pánico, afortunadamente tenía a su esposa al lado para contenerlo, pero muchas veces nosotros en el primer nivel de atención, ya sea por tiempo, porque pues no es lo mismo una consulta privada que una consulta por el Seguro Social o por digamos, el servicio de salud que nos provee el Estado, no es lo mismo, y yo lo entiendo, ¿sí? Porque yo dispongo de 40 minutos, porque le cobro al paciente por esos 40 minutos o esa hora y media, yo le estoy cobrando al paciente. Pero entiendo que en el sistema de salud nos saturamos, disponemos de 15 minutos para atender a un paciente que incluso eso termina por afectar la salud mental, no solamente del paciente, sino la mía también, porque como médico interno de pregrado, pues también por ahí pasamos, ¿no? Entonces, el aumento de secreción del ADH puede generar hiponatremia, es decir, una baja en sodio, que está asociada con confusión, desorientación y síntomas depresivos. Las personas con estas sensaciones de confusión, desorientación, también pueden ser personas hiperreactivas, ¿no? La señora le habla al hijo y ella le responde con un grito. El señor le habla a la esposa, él le responde con un grito. Y aquí es donde empezamos, ¿no? Tenemos personas con ansiedad, con estrés crónico, estoy estresado, me dio un bajón emocional y no sé por qué. Y esta es muy común. Yo creo que a todos alguien alguna vez nos ha dicho, me siento bajoneado y no sé por qué. Y ahí viene la pregunta, ¿qué estás comiendo? ¿Qué le estás haciendo a tus riñones, no? Porque a veces cuando hablamos de salud mental hablamos demasiado del cerebro. Y hoy día tenemos una pandemia de información y hay información sobre salud mental por todas partes y todo el mundo cree que sabe muchas cosas de salud mental, entonces hay una desinformación horrible. Todo lo queremos con emociones, pero también hay una parte fisiológica que obedece a toda esta situación. Y hoy nada más estamos hablando de los riñones. Ahorita vamos a empezar a hablar del eje hipófisis, hipotálamo y suprarrenales y vamos a hablar de adrenalina y demás. Entonces, aquí tenemos una ficha técnica de la hormona antidiurética, nombre completo, hormona antidiurética o vasopresina, producida en el hipotálamo, almacenada y secretada por la hipófisis posterior. Función principal, regular el equilibrio hídrico y actuar en los túbulos renales. O sea que cuando nosotros vamos a la fisiología así de paso de, de la hormona antidiurética, ahí dice que es para los riñones, pero cuando nos vamos un poquito más a fondo, ¿sí? Descubrimos que no solamente en los riñones, y es que nosotros somos una unidad integral. ¿Sí? Entonces al paciente se le debe atender como un ser entero, sería lo ideal, ¿no? Sería lo ideal que nosotros pudiéramos atender a los pacientes de forma íntegra, ¿no? Su salud mental, su salud. Pero como no lo podemos, la buena medicina entonces tiene que ser interdisciplinaria. ¿Sí? Yo tengo que decir hasta aquí llego yo, ¿no? Y poder decirle al paciente, usted necesita ir con psiquiatra, ¿sí? Que es muy válido en estos casos, un neurólogo, necesita ir con un nefrólogo, necesita ir con un nutriólogo. Entonces, ¿cuál es la relación de todo esto sobre la vasopresina con las cardiopatías? Incrementa la resistencia vascular periférica, contribuyendo a la hipertensión arterial. Otra vez vamos y hablamos nuevamente de los estados de alerta inducido, ¿sí? Por un ciclo cardíaco desordenado. Por esto se incrementa la resistencia periférica. Papel en enfermedades vasculares, cardiovasculares crónicas relacionadas con la retención de agua y sodio. Tenemos al paciente con insuficiencia cardíaca o al paciente con aneurisma aórtico o al paciente con una hipertensión que edematiza y nosotros generalmente lo que hacemos es recetar un inhibidor de canales de calcio como el amlodipino, ¿no? Pero resulta que también por acá tenemos esto y por eso yo vuelvo y recalco la importancia de las pruebas de iones
y la gasometría, porque hacemos el diagnóstico del hipertenso o del paciente nefropatológico sin las pruebas pertinentes. Y me ha tocado ver mucho, es un lío para la gasometría, porque una gasometría en términos de medicina particular es costosa, ¿no? Por lo menos aquí en Chiapas cuesta entre los 1,400 y 1,600 pesos, aunados al gasto que ya genera la consulta. Entonces a veces es difícil, pero a mí me toca hacerlo, decirle a mi paciente, usted necesita una gasometría y esto le va a costar la gasometría, ¿no? Por eso también hay que apostarle a la medicina preventiva. Ahora que yo sé esto, puedo hablar sobre esto con mi paciente en la consulta para que mi paciente lo sepa y tome cartas en el asunto, porque créanme que sí hay pacientes a los que les importa muchísimo la adherencia al tratamiento. Entonces, ahora, ¿qué nefropatías se desarrollan a partir de los desequilibrios de la vasopresina? Insuficiencia renal aguda y crónica, la enfermedad renal aguda, crónica y en términos más avanzados, el exceso de ADH puede agravar la retención de líquidos impactando la función renal y a su vez la función cardiovascular. Impacto en la salud mental participa en el comportamiento social. Vuelvo a lo que les había comentado al inicio, hablamos de comportamientos prosociales, que es a lo que nosotros coloquialmente y como parroquianos le decimos ser buena persona, y a los comportamientos asociales, que es lo que nosotros conocemos como conductas asociales o antisociales más bien, ¿sí? En este caso se aplica el término antisocial, que es a lo que nosotros le decimos es una mala persona. Las alteraciones en los niveles de vasopresina han sido observadas en trastornos como la depresión y la esquizofrenia. Incluso en pacientes con TEA o trastornos del espectro autista también se han observado alteraciones en la ADH y alteraciones en la permeabilidad gastrointestinal. ¿Por qué hago la mención de la permeabilidad gastrointestinal? Porque ahorita vamos a hablar de serotonina. ¿Sí? Serotonina cuando sí y cuando no, porque también queremos solucionar todo con la serotonina, ignoramos otros usos y sí, usos y demás construcciones científicas a través a partir de la serotonina, y es que la serotonina también participa en el funcionamiento cardiovascular como modulador de la agregación plaquetaria. ¿Cómo sucede esto? La serotonina es almacenada, ¿sí?, dentro de células cardíacas y al momento de la agregación plaquetaria se suelta, ¿no? Se libera la serotonina participando como factor de coagulación también. En este caso puede ser peligroso por el síndrome serotoninérgico, que es básicamente cuando hay un mal empleo biológico de la serotonina o hay un descontrol en la biología y en el metabolismo de la serotonina. Y esto me lleva a decir otra cosa, cuidar el metabolismo. Entonces, ojalá estén algunos o todos los que estuvieron en mi ponencia del año pasado sobre microbiota, hablábamos sobre la importancia del metabolismo. Ahorita estamos hablando otra vez sobre permeabilidad intestinal. Que básicamente, ¿qué es la permeabilidad intestinal? La permeabilidad intestinal, haga de cuenta que su aparato digestivo es como un arrecife de corales, ¿no? Y hay un montón de algas y cosas por ahí sobresaliendo que conforman una barrera. Esta barrera está conformada por los enterocitos, ¿sí? Entonces, estos enterocitos, en compañía de los plexos, células intersticiales de Cajal y demás, regulan el ingreso de nutrientes a metabolizar en el organismo, ¿sí? Y regulan ciertas partes del metabolismo. ¿Qué pasa cuando esta permeabilidad intestinal está alterada y entonces los nutrientes caen sin metabolizar? Empezamos a tener problemas y esos problemas repercuten en el plano cognitivo y a su vez en el plano de la salud mental, ¿sí? Entonces, por eso también es importante el metabolismo. Ahora vamos a las glándulas suprarrenales. ¿Dónde están ubicadas las glándulas suprarrenales? Arriba, o sea, en el extremo superior de cada uno de nuestros riñones, nosotros tenemos
dos pequeñas glándulas, una en cada riñón, que miden entre 3 y 6 centímetros. Estas glándulas son nada más y nada menos que las suprarrenales o adrenales. ¿Qué pasa en las suprarrenales? Pasa algo bien interesante. El cortisol, que ya sabemos que es la hormona del estrés, la adrenalina, la noradrenalina, están ahí, ¿no? Ahora, volvemos otra vez a hablar de la homeostasis renal. Si yo tengo riñones que funcionan de forma adecuada, ¿sí? Porque resulta que yo me cuido de no tener excesos con el tabaquismo, voy a hablar hago mención, no voy a hablar de eso porque no es el tema. El tabaquismo, que es uno de los factores más determinantes en el desarrollo de nefropatías y cardiopatías, ¿sí? Yo le pregunto a un cardiólogo, ¿qué no tengo que hacer para desarrollar una cardiopatía? No fumo. Es de las primeras cosas que se le dice al paciente en el área de cardiología o de medicina familiar cuando preguntan por esto es, no fume, ¿no? Entonces, el tabaco, el alcohol, ¿no? Los altos niveles de azúcar, los altos niveles de sodio, ¿sí? Y el montón de químicos y desbalance nutrimental y nutricional que nosotros tenemos. Si nosotros minimizáramos a través de una dieta saludable, el impacto que esto puede tener lo vamos a notar en nuestra salud mental. ¿Por qué? Recordemos que el cortisol es la hormona del estrés y la adrenalina, ¿sí? También participa en nuestros estados de alerta, al igual que la serotonina, la. Entonces, las glándulas suprarrenales, también llamadas adrenales, son órganos pequeños pero esenciales que desempeñan un papel clave en la regulación de numerosas funciones del cuerpo. Ahora sí llegamos a la parte que estuve haciéndole porras hace rato y es el eje hipotalámico hipoficiario suprarrenal. En la conferencia pasada hablábamos del eje cerebro-estómago, ¿no? Y hablábamos de la comunicación entre el cerebro y el estómago. Ahorita, de forma endocrina, vamos a hablar de la comunicación entre el cerebro y los riñones y de cómo esto se relaciona con nuestra salud mental. El eje hipotalámico hipoficiario suprarrenal es un sistema de regulación hormonal clave en el cuerpo humano, encargado de coordinar la respuesta al estrés y mantener el equilibrio interno. Está formado por tres componentes principales. Anoten, hipotálamo produce la hormona liberadora de corticotropina que inicia la activación del eje. Es decir, empezamos a partir de una hormona producida en el hipotálamo. Continuamos en la hipófisis, liberando la hormona adrenocorticotropa, que viaja a las glándulas suprarrenales. Acabo de decir que las glándulas suprarrenales están en el extremo superior de cada riñón. Arriba, ahí arriba está, del lado izquierdo y del lado derecho tenemos las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales, bajo el estímulo de la corticotropa, secretan cortisol, la hormona. ¿Y para qué sirve el cortisol? ¿Qué hace el cortisol? La principal hormona del estrés. Junto con otras hormonas mineralocorticoides, adrenalina, noradrenalina. El cortisol esencialmente no es malo. El cortisol es un combustible. Es decir, cuando yo estoy en un momento de estrés que requiere de la respuesta lucha o huida, el cortisol llega para ayudarme, ¿sí? Inyectándome energía, la energía necesaria a ese impulso, ¿sí? Para dirigir o a través de la corteza prefrontal gestionar este momento de estrés. Pero ¿qué pasa cuando yo, por desequilibrios homeostáticos, me la vivo en un permanente estado de alerta? Es decir, estoy secretando más cortisol y también estoy afectando entonces a mis riñones, porque estoy llevándolos a un sobreesfuerzo, ¿sí? Entonces mis suprarrenales tienen que procesar todo ese estrés conjuntamente conmigo, porque yo estoy estresado y probablemente estoy estresado porque aunado
a una nefropatía que se está gestando, a una concomitancia con alguna cardiopatía. Probablemente ya tengo colon irritable, colitis nerviosa, ¿no? Mal gestionada y continúo con estos. Entonces decimos, no, pues una coquita, pero mis riñones nada más. No, no son tus riñones. Tu cerebro también lleva del bulto y con él tu corazón y el resto de tu cuerpo. Entonces, espero que si no se acuerdan de nada de lo que dije, por lo menos se acuerden de que deben cuidar sus riñones, ¿no? Continuamos. A ver, esto aquí ya lo abordamos. Entonces, vamos acá. El eje y el estrés crónico desempeña un papel central en la respuesta al estrés bajo condiciones normales. Era lo que decíamos. Bajo condiciones normales, los niveles normales de cortisol son saludables. No pasa nada, ¿sí? Pero bajo condiciones anormales, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque se dice, se libera el cortisol para proporcionar energía y apoyar la homeostasis en un momento de estrés. Los momentos de estrés son completamente normales, ¿sí? Lo que no son normales son los estados prolongados de estrés. Esos son los anormales. Es lo que conocemos como estrés agudo, perdón, y estrés, perdón, crónico. Entonces, sin embargo, en condiciones de estrés crónico, el eje hipotalámico, hipofisiario, suprarrenal, puede experimentar desregulación, lo que contribuye al desarrollo de trastornos mentales. Si alguien no está entendiendo, si no me están captando la idea, por favor, manden un mensajito al Zoom, porque yo creo que esto es sumamente importante. Esto es muy, muy importante. ¿Cómo es que mi funcionamiento renal o la homeostasis de mi aparato renal llega a contribuir tanto a mi salud mental y yo no lo sabía, porque muchos ignoramos esto? Entonces, la relación de este eje, el eje HHS, para no decir ese nombre tan largo nuevamente, su relación con la ansiedad, aumento constante de los niveles de cortisol, que ya lo hablábamos, puede hiperestimular el sistema nervioso exacerbando la hiperactividad neuronal, características de los trastornos de ansiedad. ¿Sí? Característica en trastornos de ansiedad. Estamos en todo momento en un permanente estado de alerta. Y este estado de alerta nos lleva a un estado de hiperreactividad emocional, lo que nosotros a veces le decimos ser agresivos. Y vuelvo a lo que dije en un inicio, comportamientos prosociales y antisociales. ¿Sí? Cabe también agregar que el acuñamiento como principio y norma de vida de los comportamientos prosociales termina por ayudarnos a regular nuestra salud mental, ¿sí? Porque entonces también la relación con nuestro entorno es importante. Nosotros somos seres integrales, entonces debemos mantener una norma de cuidado no solamente de lo físico y de lo emocional en términos interiores, sino también es importante la relación que tenemos con nuestro entorno, porque es de retroalimentación, ¿no? Si yo soy una persona que sonríe, es más probable que la gente me sonríe. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, impacto en la depresión mayor. Esto es muy, muy importante. Se ha observado una hiperactividad del eje HHS en pacientes con depresión, lo que resulta en niveles elevados de cortisol, otra vez, y un agotamiento de los mecanismos de retroalimentación negativa. ¿Qué es el agotamiento de los mecanismos de retroalimentación negativa? Anteriormente decíamos que cuando las suprarrenales, después de la interacción con el cerebro, producen el cortisol, ¿sí? El cuerpo genera las condiciones para metabolizar este cortisol y que se convierta en la energía que nos permite lidiar con nuestro momento en el que estamos necesitando de la respuesta de lucha o huida, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando tenemos una hiperactividad, es decir, una hiperestimulación?
este proceso fisiológico termina por colapsar, por no funcionar más y nosotros quedamos a merced de altos niveles de cortisol que terminan por generarnos un agotamiento, nos terminan por generar fatiga y terminan llevándose en el proceso nuestra plasticidad cerebral, nuestra neuroplasticidad. Es decir, que ya más allá de lo emocional, entramos a lo cognitivo, en un deterioro cognitivo que también pasa con los líquidos y electrolitos. Cuando tenemos, por ejemplo, hipernatremia, se puede producir la desmielinización oligodendrocítica. ¿Qué es esto? Que básicamente, vamos a decirlo así en términos simples, vamos a decir que es agüita salada, ¿no? Que permea en las células y termina por destruir la mielina, que es la que recubre parte de ese cable neuronal, ¿no? De ese extremo del axón y de por allá de ese lado de la neurona, está recubierto con una sustancia gelatinosa que se llama mielina. Pasa que esta mielina lo que hace es regular los impulsos sinápticos de las neuronas. Es decir, la mielina protege las neuronas de excesos o cortocircuitos al momento de hacer sinapsis. ¿Qué pasa si esta agüita salada, si le vamos a llamar a la hipernatremia, sí, que es el exceso de sodio, termina por desmielinizar, o sea, destruir la mielina en la neurona y termina produciendo un deterioro cognitivo severo? Es decir, estamos ante un paciente que pierde la respuesta al habla y habilidades y funciones motrices. ¿Sí? Estas cosas pasan cuando yo no cuido mis riñones porque este, nada más son mis riñones, ¿no? Y no solamente eso, sino también la memoria y la parte de la regulación emocional, ¿no? La capacidad de decir, antes de darle un escobazo a mi vecino, voy a respirar profundamente y voy a guardar la escoba. Pierdo esta capacidad. Me vuelvo una persona hiperreactiva y como estoy confundido, como estoy desorientado, mi corteza prefrontal tampoco funciona bien porque entonces ¿qué? Dejo de racionalizar y estas cosas pasan. ¿Por qué? Porque yo pensé que al momento de descuidar mis riñones, solamente descuidaba mis riñones. Hipofunción del eje hipofisiario hipotalámico suprarrenal. En otros casos, como el síndrome de fatiga crónica o el trastorno de estrés postraumático, el eje puede volverse hipoactivo, es decir, era lo que decía antes, por un colapso, ¿no? Cuando tenemos un exceso de estimulación, se vuelve entonces hipoactivo, se colapsa. El cerebro dice, basta, ya no puedo más. Y los riñones dicen, no, pues bueno, yo tampoco. Entonces, se puede volver hipoactivo, lo que lleva a una producción insuficiente de cortisol, entonces por eso la fatiga crónica. Recuérdense que decíamos que el cortisol no solamente sirve para el estrés, sino que también nos da la energía que necesitamos para lidiar con estas situaciones que requieren una respuesta adicional de nosotros. Esto puede causar una incapacidad del cuerpo para responder adecuadamente al estrés, lo que agrava la vulnerabilidad psicológica. Volvemos a hablar de los estados de desorientación, de los estados de confusión, del ¿qué fue lo que me dijiste? Del no sé qué hacer y ahora qué hago. Todo esto, ¿no? Efectos del cortisol en el cerebro. Voy a hacer un paréntesis en el cortisol para que hablemos de la adrenalina, ¿no? Y es importante hablar de la adrenalina porque en psiquiatría o en el tratamiento de los trastornos también es importante. ¿Por qué es importante? Porque tenemos los recaptadores de noradrenalina, ¿sí? Lo que hacen es básicamente eh, mejorar la biodisponibilidad de la noradrenalina, pero también están relacionados con el síndrome serotoninérgico. No, no voy a hablar mal de los medicamentos psiquiátricos, pero sí quiero hacer el hincapié en que el manejo de estos medicamentos se debe hacer en el entorno adecuado por el profesional adecuado. ¿Por qué? Porque me ha pasado en muchas ocasiones que a mi paciente con hipertensión me le recetan
fluoxetina, paroxetina, olanzapina y demás, cuando el paciente lo que está atravesando es una disfunción renal, ¿sí? O el momento, digamos, debutante de una cardiopatía, ¿sí? Y a veces algunos médicos corren y no, usted lo que tiene es ansiedad, entonces le vamos a dar fluoxetina. Y resulta que no. Entonces es importante que la parte del medicamento psiquiátrico o de los antidepresivos, antiansiolíticos y demás, se haga en los entornos adecuados. No debe ser nuestro primero plan de acción y recordemos que todo paciente eh, que vaya a hacer, digamos, este uso de esto, debe también gozar o tener la oportunidad de acompañamiento psicológico. Y por eso es importante no saltarnos la noradrenalina porque también está ahí en las suprarrenales. Entonces, hay muchas cositas en nuestros riñones que interactúan directamente con nuestro cerebro y todas son importantes. Efectos del cortisol en el cerebro. Anotemos. El cortisol, la principal hormona secretada por las glándulas suprarrenales, tiene efectos profundos en áreas claves del cerebro relacionadas con la salud mental. El hipocampo. En el hipocampo, niveles altos y prolongados de cortisol pueden llevar a una atrofia del hipocampo, es decir, un cambio en la estructura tanto anatómica como fisiológica del hipocampo. ¿Sí? ¿Por qué? Por niveles altos de cortisol. No está bonito estar estresado todo el tiempo y estar en permanentes estados de alerta. Entonces, niveles prolongados de cortisol pueden llevar a una atrofia del hipocampo afectando la memoria, exacerbando los síntomas depresivos. ¿Sí? Es que te estaba hablando y ahora no me acuerdo de qué era lo que te iba a decir. Cuidado con eso, cuidado con eso. El daño en esta región contribuye también a la dificultad para regular las emociones. Ay, pero es que tú me desesperas y resulta que nada más le habían preguntado qué horas era. Cuidado con eso. La amígdala. La amígdala, responsable de procesar el miedo y las emociones, puede hiperactivarse con niveles elevados de cortisol, aumentando la reactividad emocional y la ansiedad. Ahora vamos a hablar de nuestro elemento estrella en nuestro comportamiento como seres racionales y es nuestra corteza prefrontal. Bueno, ustedes las tienen por acá, yo la tengo un poquito por acá recubierta de cabello, pero ahí está. Y ya tengo más de 25, entonces funciona a tope, ¿sí? Porque bueno, ya sabemos que la corteza prefrontal termina de desarrollarse a los 25 años. Así que todos los que tenemos ya 25 años acá estamos listos para cualquier conversación, o eso espero. El cortisol excesivo reduce la actividad de la corteza prefrontal, es decir, nos hace más irracionales. Somos más proclives a decidir de forma instintiva, ¿sí? Porque tenemos un exceso de cortisol que durante todo lo que hemos hablado durante casi media hora, creo que llevamos ya un poquito más, ¿sí? Ya aprendimos y nos quedó claro que se gesta entre un eje que se llama el eje hipofisiario hipotalámico suprarrenal, es decir, con mi cerebro y con mis riñones. El cortisol excesivo reduce la capacidad de la corteza prefrontal, lo que afecta la capacidad de tomar decisiones. No vaya a ser que usted termine en un mal matrimonio por andar tomando Coca-Cola. Vea todo lo que sucede porque se perdió un lápiz. Esas cosas pasan. El control emocional y la planificación también. Esto se observa frecuentemente en trastornos como la depresión y el estrés postraumático. Conexiones específicas con trastornos mentales. Ahora aquí entramos en un apartado más detallado. El estrés crónico y la hiperactividad del eje hipofisiario, hipotalámico, suprarrenal, y lo vuelvo a repetir para que no los aprendamos, pueden alterar la neuroplasticidad, algo que ya habíamos mencionado, y disminuir los niveles de serotonina. Ya hablamos de la serotonina, pero vuelve la mención de la serotonina, ¿no? ¿Sí? Entonces, no solamente me inunda de hormona de estrés, me desequilibra los electrolitos, me afecta cognitivamente, sino que también me empieza a impedir
a ser feliz y tener una buena salud gastrointestinal y cardiovascular, porque recuerde que ya dijimos que la permeabilidad intestinal está ligada a la serotonina y que la agregación plaquetaria de nuestro corazón y de nuestra función cardiovascular también está ligada a la serotonina. ¿Sí? Y esto en casos de estrés crónico, porque puede terminar influyendo en la aparición de estrés crónico. Trastorno de estrés postraumático. En el trastorno de estrés postraumático muestra una respuesta ineficaz al estrés, es decir, un eje colapsado, eje hipotalámico, hipoficiario, suprarrenal, colapsado, proporciona una respuesta ineficaz al momento de establecer o restablecer procesos fisiológicos del cerebro. Así que es importante cuidar nuestros riñones. Muy importante. ¿Por qué? Porque en momentos de estrés prolongado no voy a tener cómo responder y es porque ya no tengo unos riñones saludables, en parte, ¿no? No se puede acudir al determinismo porque generalmente una patología es el aunarse de muchos factores, pero pues como aquí estamos hablando de uno en específico, pues nos centramos en uno en específico, ¿sí? Pero hay muchas cosas más que cuidar para no terminar desarrollando un trastorno de estrés postraumático o debutando con estrés postraumático, ¿no? Entonces, con niveles reducidos de cortisol, lo que aumenta la susceptibilidad al miedo y a las respuestas exageradas al estrés, ¿sí? Soy más proclive a sentir miedo y a reaccionar y a tener reacciones de forma desproporcionada. Ahí podemos hablar de ira, de enojo, de rabia. La sobreproducción de cortisol amplifica la actividad de la amígdala, intensificando los síntomas de preocupación excesiva y tensión constante. Esto en la ansiedad generalizada. El síndrome de fatiga crónica, perdón. Este trastorno está relacionado con una regulación deficiente del eje, lo que contribuye a síntomas como agotamiento extremo y a una menor tolerancia al estrés. Las implicaciones clínicas. La evaluación de los niveles de cortisol, por ejemplo, mediante saliva o plasma, como ahorita hablábamos de las pruebas iónicas y la gasometría, también se pueden hacer pruebas de cortisol sérico, saliva o en el plasma. Puede ser útil como marcador en algunos trastornos mentales. Estudios de resonancia magnética funcional permiten observar las alteraciones en estructuras cerebrales como el hipocampo y la amígdala. ¿Sí? Entonces, hasta ahora, hasta este momento, con el perdón de los psicólogos que puedan estar acá, bueno, pues, la información que se tiene, la terapia cognitivo-conductual ha sido la única corriente terapéutica que ha mostrado avances en este tipo de situaciones, de tratamiento de estrés, ansiedad y demás trastornos o dolencias emocionales, ¿no? Las intervenciones farmacológicas, lo que hablábamos ahorita, medicamentos como antidepresivos pueden actuar modulando los efectos del cortisol, ¿sí? Pídanle si ustedes son pacientes de psiquiatría o neurología, es importante que el médico nos hable también de lo que es digamos, el síndrome serotoninérgico, porque muchos pacientes de esta índole, de estas disciplinas, como la psiquiatría, pasan por el síndrome serotoninérgico, pero no saben que tuvieron el síndrome serotoninérgico y esto afecta un poco la adherencia al tratamiento, porque entonces el paciente dice, es que me sentó muy mal, ¿no? Entonces dejé el medicamento. Ahora vamos a repasar este informe estadístico muy breve. ¿Y por qué un informe estadístico? Bueno, estas estadísticas, tengo que aclararlo, son de la fuente, son el gobierno de México y el INEGI, ¿no? Para que luego no vayamos a pensar que fue que yo me las inventé. Prevalencia de depresión en pacientes con enfermedad renal crónica. Se estima que entre el 20 y el 30% de los pacientes con enfermedad renal crónica presentan síntomas de depresión. Yo tuve hace algún tiempecito un paciente con enfermedad renal crónica que empezaba a cursar con Parkinson. ¿Qué pasó? Algo que no mencioné, la filtración glomerular, es básicamente el equilibrio fisiológico de la producción y secreción de orina en nuestro cuerpo. Esto es muy importante preguntárselo al paciente.
y hacer el cálculo mediante la fórmula pertinente, que por cuestiones de tiempo no me puedo poner a explicarla, pero yo sé que ustedes lo saben y si no lo saben lo van a aprender, ¿sí? Para calcular la tasa de filtración glomerular de nuestro paciente. Cuando nosotros tenemos a un paciente con una tasa de filtración glomerular deficiente por debajo del valor adecuado, entonces podemos empezar a indagar un poco más con estudios generales de orina, que es un paraclínico básico, con urocultivos, que también es importante porque la aparición de marcadores inflamatorios o desarrollo de alguna inflamación también afecta a nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque genera fenómenos fisiológicos en el sistema inmune, pero también genera una excesiva actividad cerebral, ¿no? Porque el cerebro está coordinando las respuestas que nos van a sacar a nosotros del hoyo infeccioso en el que nos encontramos, por decirlo así. Entonces dice, se estima que el 20 y el 30% de los pacientes con enfermedad renal crónica presentan síntomas de depresión, lo que afecta negativamente la calidad de vida y la adherencia al tratamiento. Y van a haber muchos pacientes que nos dicen es que yo ya no me voy a tomar la empaglifosina porque pues yo no veo mejoría, estoy desesperado, quiero que me quiten la sonda Foley y el paciente cursa con sarcopenia y demás cosas, entonces está en la cama con una severa pérdida de peso, tiene una sonda Foley, tiene un montón de agravantes, ¿no? Entonces el paciente se deprime y dice, yo no sigo con el tratamiento, ¿no? Ansiedad en pacientes en diálisis. Alrededor del 38% de los pacientes sometidos a hemodiálisis experimentan trastornos de ansiedad debido al estrés asociado con el tratamiento y las limitaciones físicas. Lo que acabo de mencionar, ¿no? Cuando vamos muchas veces a un paciente con enfermedad renal crónica o vamos a un paciente con diálisis, ese paciente está en la cama con una sonda Foley, y ahí no se para, tiene un pañal, este paciente está deprimido, está estresado y el paciente dice, ya no quiero. Y no solamente el paciente, porque pues a lo mejor alguien por ahí dentro de sí dijo, ¿y los cuidadores primarios qué? Sí, porque en ningún momento hablamos de los cuidadores primarios, pero es que por esto también tenemos que cuidarnos nosotros, porque siempre decimos, ¿y de qué nos vamos a morir? A ver, hijito, el problema no es solamente de qué nos vamos a morir, el problema es también de que colapsamos el sistema de salud pública que de por sí ya es deficiente y colapsamos a la familia. Porque si nos ponen una foley y nos ponen un pañal, porque desarrollamos diabetes mellitus tipo 2, y ahora cursamos con enfermedad renal crónica en un estadio avanzado, mamá nos tiene que cuidar, la esposa nos tiene que cuidar, los hijos nos tienen que ver tirado en la cama con un pañal, ahí todos deprimidos, sarcopénicos, en los huesos, y esto también termina por afectar el tejido familiar, ¿sí? Yo como doy consultas a domicilio, me llevo un montón de todo este chismononón que ocurre en las familias con estos pacientes y veo también lo que los cuidadores sufren. ¿Sí? Entonces, no solamente se trata de nosotros como pacientes, no solamente se trata de nuestros pacientes, sino que también termina tratándose de la composición del tejido familiar. Es importante que también pensemos en esto. Riesgo de suicidio en pacientes con insuficiencia renal. Los pacientes con insuficiencia renal tienen un mayor riesgo de suicidio en comparación con la población en general, especialmente aquellos en etapas avanzadas de la enfermedad. Impacto de la salud mental en la progresión de la enfermedad renal crónica. Los trastornos de salud mental, como la depresión y ansiedad, pueden acelerar la progresión de la enfermedad renal crónica. Es decir, que no solamente los trastornos de salud mental aparecen cuando ya cursamos con una nefropatía, sino que pueden ampliar el espectro de lo posible que es que padezcamos o que nuestro paciente padezca una nefropatía. A ver, y entonces, puede acelerar la progresión de la enfermedad renal crónica, influir en factores como la inflamación crónica, y ya hablábamos de lo que la inflamación crónica le hace al cerebro, y el control deficiente de enfermedades concomitantes, y ahí entran otra vez las enfermedades cardiovasculares de las que ya hablamos. Acceso limitado a servicios de salud mental. Menos del 50% de los pacientes con enfermedad renal crónica y trastornos de salud mental reciben atención psicológica adecuada, lo que subraya la necesidad de un enfoque multidisciplinario en su tratamiento. Y esto pasa, entonces tenemos que hacer
la respectiva campaña de prevención y explicarle a nuestro paciente el por qué. ¿Por qué? Porque resulta que, bueno, es mi caso, ¿no? Yo por eso abogo mucho por la medicina preventiva. ¿Por qué? Porque yo cobro 500 pesos por consulta. Entonces resulta que como eso es lo que yo cobro por consulta, si mi paciente necesita asistencia del nutriólogo, el nutriólogo cobra lo mismo. Si del nutriólogo pasa al psicólogo, ya son tres profesionales de la salud con una misma tarifa o incluso algunos con una tarifa mayor, ¿sí? Porque hay profesionales que cobran, conozco psicólogos que cobran 800 pesos, ¿sí? Entonces, cuando el paciente hace su respectiva informe contable de lo que se va a gastar en el médico, dice, no, pues me sale más barato morir. Y ahí a eso es lo que llamamos nula adherencia al tratamiento. El paciente opta por no tratarse. Y si el paciente va del lado del sistema de salud gubernamental, le dan una cita por psicología cada 5 o 6 semanas. En términos prácticos, es como dicen los muchachos, mejor nadota. Poco sirve, ¿sí? Porque este paciente necesita un seguimiento consecutivo, ¿sí? Y que cada 2 meses lo vea el psicólogo, cada mes y medio, poco o nada le está sirviendo. Entonces, queridos amigos, esto ha sido todo de mi parte el día de hoy. Atiendo sus preguntas. Adelante, licenciado. Muchísimas gracias, doctor. Sí, hay muchísimas preguntas. Vamos a ver cuántas podemos contestar, doctor. Les invitamos a los que nos acompañan en nuestra sala de Zoom, si tienen alguna pregunta o comentario, si lo quieren escribir o quieren abrir su micrófono, levanten su mano. Y vamos a empezar por las que nos han estado llegando eh, a- durante la semana, doctor. Y hay muchas, muchísimas. Una enfermera, ¿sí? De Guatemala le pregunta, ¿el nivel de creatitina no puede regularse aún con hemodiálisis? Bueno, el asunto acá, y aquí tenemos que hablar un poquito de lo que es la función renal y la dieta, porque en el paciente con enfermedad renal crónica, que son los que, bueno, este es como, digamos, nuestro modelo ahorita de exploración, pasa lo siguiente. No se hace una gestión debida de la dieta del paciente con enfermedad renal crónica y se le permite al paciente tener una dieta rica en proteínas, lo que para unos riñones que no están funcionando como deberían, está muy mal, ¿no? Y esto aumenta los niveles de desechos de proteína como la creatinina, ¿sí? Entonces, no es solamente la hemodiálisis, y era lo que vengo diciendo, lo que dije durante toda la ponencia, no es solamente un mecanismo de acción, es un plan integral de abordaje clínico, lo que hace la diferencia entre un sí y un no para el paciente en cuanto a su recuperación. Y ese plan integral y ese abordaje clínico tiene que incluir salud mental, tiene que incluir nutrición, tiene que incluir medicina interna, tiene que incluir al especialista. O sea, en un mundo ideal donde esto funcionase así, que sabemos bueno, es Latinoamérica y estamos muy lejos del ideal, pero lo ideal sería esto. Entonces, pensar en que un solo mecanismo, ¿sí? Porque no es nada hacer la diálisis, sino postdiálisis que hace el paciente, ¿no? ¿Cuál es la condición del paciente? Porque si el paciente cursa con depresión, cursa con estrés crónico, cursa con estrés postraumático, ya nosotros vimos que se ve mermada la respuesta fisiológica, solamente a nivel cardiovascular, sino también a nivel gastrointestinal. Espero haber respondido a la pregunta. Muchas gracias, doctor. Aquí una enfermera más de México le pregunta, ¿la hipertensión arterial es un factor para padecer enfermedad renal? Claro que sí. Y volvemos a hablar de líquidos y electrolitos, lo que les decía. Cuando hay mala función renal, se es más proclive a que haya, volvemos a esto de la meseta y del ciclo cardíaco y de la bomba de sodio-potasio, el paciente es más proclive a generar este tipo de fenómenos, lo que termina por un daño en los vasos sanguíneos de la parte cardiovascular, termina por causar ya una hipertensión en términos, digamos, iniciales, una hipertensión primaria, ¿no? Como también puede causar otro resto de cardiopatías relacionadas con esto.
Muchas gracias, doctor. Aquí un docente le pregunta, ¿cómo tener salud renal y embarazo saludable? Bueno, lo primero es no obedecer a la ley del antojo, que es algo que nosotros tenemos muy interiorizado con las embarazadas, ¿no? Y las embarazadas también. De que es que se me antojó atún con cajeta. Me voy a comer el atún con cajeta porque no, no, no es así como funciona. No es así como se sobrelleva la situación. ¿Sí? Hay que ser conscientes de que, sí, hay que hacer el trabajo pedagógico de saber de que lo que una persona embarazada lleva dentro es otra vida y que las condiciones homeostáticas creadas dentro de sí para esa otra vida van a influir en la salud de este ser al momento de venir al mundo. Muchas Punto. gracias, doctor. Aquí una más, una enfermera. Le digo que las enfermeras están muy, muy activas. Le pregunta, es una enfermera de Veracruz, ¿por qué se producen las piedras en los riñones aunque llevemos una dieta? Bueno, aquí hay que hablar de factores genéticos. Aquí sí hay que hablar de factores genéticos. Y vuelvo y repito lo mismo, no es un solo mecanismo, es un montón de mecanismos integrales, porque a veces tenemos buena dieta, pero descuidamos nuestra función renal, no hemos revisado qué tal funciona nuestra filtración glomerular, que era lo que hablaba ahorita. Y la filtración glomerular es un excelente punto de partida para saber cómo estoy yo y cómo está mi paciente en cuanto a su función renal y su riesgo de nefropatía, incluso de cardiopatías. Muchas gracias, doctor. Em, un médico de Venezuela le pregunta, ¿cómo tratar pacientes con fallo renal, monorreno o agenesia renal? Y bueno, recordemos que, bueno, hay un protocolo, ¿sí? Pero el protocolo involucra a especialistas. Entonces, esto va más consejo de médico a general a médico general, como yo lo hago, y es con los inhibidores de la GTL2, ¿sí? En este caso puede ser la empaglifosina, y también con los diuréticos, que generalmente, bueno, diuréticos de ASA, hay estudios que revelan las contraindicaciones en el uso de diuréticos como la hidroclorotiazida, ¿no? Entonces también pasa con los pacientes que cursan con cardiopatías, que tenemos el antihipertensivo aunado a un diurético, generalmente es un diurético tiacídico como la hidroclorotiazida. Entonces, en el caso de, porque también hay que hacer una evaluación integral del estadio de la enfermedad del paciente con enfermedad renal crónica, podemos usar un inhibidor de la GTL2, que puede ser la empaglifosina, ¿no? El criterio de dosis debe partir de la evaluación que hacemos. Yo generalmente, a mí me gusta manejar las dosis escaladas, es decir, yo trato de siempre empezar, si la condición del paciente me lo permite, con la dosis mínima, ¿no? Y voy repitiendo pruebas, en este caso biometrías hemáticas, generales de orina, también los urocultivos, porque es importante regular los estados inflamatorios del paciente. Entonces, en este caso, la empaglifosina, hay muchos papers, muchos artículos científicos que la respaldan, ¿sí? Porque lo que hace es reabsorber, porque generalmente el paciente que cursa con enfermedad renal crónica también cursa con diabetes tipo 2, lo que hace es reabsorber la glucosa, ¿no? Entonces, como reabsorbe la glucosa, mejora la disponibilidad y la presencia de glucosa en sangre, lo que también permite una mejora en la tasa de filtración glomerular. Entonces, fármacos como la empaglifosina, aunados a la furosemida, pueden ser una excelente alternativa de tratamiento para la enfermedad renal crónica. Muchas gracias, doctor. Ahora vamos a leer un poco aquí en nuestra página de Facebook y dice Jazz, ¿qué medidas debe tomar un paciente que tuvo preeclampsia? Son 12. ¿Y cuál es su índice de riesgo de padecer enfermedades de riñones crónica? Bueno, en el caso de la preeclampsia, tiene que evaluarse la condición postparto, ¿sí? Porque no solamente si tuvo preeclampsia, sino qué pasó después del parto y cuáles fueron las indicaciones médicas. Generalmente, después de un cuadro de preeclampsia o eclampsia,
hay una advertencia médica. Pero hay una estadística que respalda el hecho de que sí hay un mayor riesgo de, ¿cómo es que se llama? De padecer enfermedades tanto cardiovasculares como renales en el caso de los pacientes con preeclampsia. Pero para poder hacer de esto un dictamen definitivo, la persona tiene que hacerse su chequeo. Y es que el chequeo anual es muy importante y la mayoría de la población lo desconoce. No se realiza el chequeo. Entonces, si yo ya tuve un parto complicado, mi recomendación, probablemente no como especialista, a lo mejor un especialista le dice otra cosa, pero mi recomendación es no vuelva a salir embarazada. Sí, 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 ya, si ya está teniendo complicaciones, mejor ahí lo dejamos, ¿sí? Mejor pida su ligadura de trompas o si le parece esto demasiado extremo, pues consulte con un obstetra, consulte con un especialista, pero mi recomendación muy personal por la, digamos, la evidencia empírica, es decir, lo que yo he visto dentro de mi práctica clínica es no salga embarazada. Muchas gracias, doctor. Aquí nos deja un mensaje en nuestra página de Facebook, Bere Betancourt. Excelente presentación. Muchas gracias por compartir sus experiencias con nosotros. Menciona algo primordial como lo es el tiempo de atención en cada consulta. Pero desafortunadamente el servicio público exige cantidad de consultas, no calidad de ellas. Y eso deriva que haya diagnósticos mal fundamentados. Muchísimas gracias, Bere. Y efectivamente, usted lo mencionó, doctor. Aquí una más, le manda, dice, excelente, buenas noches, excelente, muchas gracias por compartir. Alejandra Escamilla de México, muchas gracias por estar con nosotros, muchas felicidades. Heidi, para usted, doctor. Le siguen aquí mandando muchas felicitaciones en nuestra página. Eh, dice Juan Carlos, buenas noches, excelente presentación. Aprendí mucho del tema. Saludos. Muchísimas gracias. Aquí una pregunta que también creo que la vi en la que nos dejaron, doctor, es ¿cómo, qué diagnóstico podemos hacer, digo, qué análisis, estudio podemos hacernos para lograr ver qué tan mal o qué tan saludable están nuestros riñones? Muy bien, hay una lista para clínicos básicos. Hemograma, puro cultivo, general de orina, perfil lipídico, de paso un coprocultivo, una biometría hemática completa, ¿sí? Porque es que recordemos que la sangre es el vehículo que lleva todo esto a nuestro cuerpo. Entonces, primordial estudiar nuestra sangre, ¿no? Y como decía en la ponencia, también es bueno, si yo estoy de pronto cursando con estrés, checar mis niveles de cortisol a través de saliva o a través de plasma. Pero de pronto, bueno, quiero algo rápido, fundamental y muy básico. Ok, vamos con un hemograma, vamos con un coprocultivo, vamos con urocultivo, vamos con un perfil de lípidos completo, ¿sí? Y si usted es mujer, le recomiendo rápidamente un perfil endocrino para ver T3 y T4 libre, hormona estimulante de tiroides. Pero si estamos buscando, digamos, el paso inicial, un hemograma, un urocultivo, un general de orina, es importantísimo, y una biometría hemática de 6 elementos o completa, como le digan en su... Porque sí, a veces varía un poquito el nombre que le da los laboratorios o los laboratoristas. Muchísimas gracias, doctor. Aquí vamos a dar lectura a unas más. Em, ¿Cómo saber cuándo nuestra salud está alterada en nuestros riñones? Es una alumna de Argentina, es una alumna de la carrera de Educación para la Salud. Muy bien. ¿Cómo saberlo? Bueno, lo primero es ver si curso con algún síntoma de infección urinaria o de inflamación, que generalmente es ardor al orinar. El color de la orina es muy importante, ¿sí? El color de la orina no puede ser siempre transparente, pero no puede ser demasiado amarillo o negro, ¿no?
tenemos una tabla, porque sí hay un índice de indicadores que indican la salud de nuestros riñones a través de la orina. ¿Sí? La orina, en el caso del diagnóstico, o por lo menos en la generación de un diagnóstico presuntivo o impresión diagnóstica, es fundamental en el caso de las nefropatías, ¿no? El color de la orina, y es algo que yo le pregunto mucho a mis pacientes, ¿de qué color es su orina? ¿No? El paciente me dice, no, es que yo orino rojo, ¿no? Pues inmediatamente procede con estudios. O si el paciente me dice, yo orino negro, pero el paciente me dice, no, es como amarillo fuerte, yo le pregunto, ¿y cómo huele? No, es que el olor es muy fétido, ¿no? Entonces, ¿y la consistencia cómo es? No, es que yo la agarré con los dedos y es pegajosa, ¿no? Entonces, todos estos son digamos, pasitos importantes, semiológicos, nosotros podemos cuidar o tener en mente, tanto de forma individual como ¿no? También el tiempo de las funciones, para nosotros también es importante. También es importante la función de la micción, porque resulta que yo nada más orino una sola vez al día, o a veces orino una en la mañana y otra en la noche, y yo me tomo mis 2 litros de agua. Entonces estas cosas también son importantes analizarlas, ya sea por bienestar propio o bienestar del paciente. No le estamos escuchando muy bien, doctor. Se escucha con eco. Eh, Aquí en nuestra página de Facebook dice Karina, ¿cómo diferenciar el dolor en los riñones si por ahí lo confundes con el alumbrar? Ok, bueno, ya, es que se me había caído el micrófono, se me cayó. Pues, bueno, ¿cómo diferenciarlo? Lo primero es la localización anatómica del riñón, ¿no? Y lo segundo es la parte de la exploración física. Espero estar hablando con una persona profesional o estudiante del área de la salud. Nosotros sabemos que en la consulta, sí, parte de la historia clínica, la anamnesia, es la exploración física, ¿no? Entonces tenemos la auscultación, la palpación, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo diferencio? Con la palpación. Yo me palpo en la región anatómica correspondiente al riñón y si ahí es donde me duele, entonces yo puedo estar hablando del dolor de riñón, ¿no? Si al palpar el riñón me duele, entonces ahí es donde yo lo diferencio, ¿sí? Recuerden que tenemos la auscultación, pero también tenemos la palpación. Muchas gracias, doctor. Aquí en nuestra sala de Zoom dice Amalia, tengo hipotiroidismo. Los últimos estudios salieron normales y estoy sin medicamento. Me han diagnosticado hidronefrosis, pero mis estudios salen normales. Solo el ultrasonido marca la inflamación. ¿A qué se debe? Bueno, ¿qué se debe? A que los estudios clínicos no son infalibles y no son siempre exactos. Para esto es importante el abordaje clínico y por eso vuelvo y repito lo que siempre digo, la buena medicina es interdisciplinaria, ¿sí? Entonces, para eso existe el nefrólogo, ¿no? Eh, Porque pues es el especialista en riñones. Entonces, si yo tengo un diagnóstico ya por endocrinología, pero hay unos estudios médicos que no convencen, la correlación que sigue es con un nefrólogo, porque si tengo un diagnóstico de hidronefrosis, no puedo tener unos paraclínicos renales normales, no los puedo tener. Y si los tengo es porque algo más está pasando, y como en este caso cursamos con un hipotiroidismo, es muy probable, muy probable que tenga que ver con un fenómeno netamente hormonal. Muchas gracias, doctor. Aquí un docente de Venezuela le pregunta, ¿puede una persona vivir con los riñones del tamaño de los riñones de una mujer?
Bueno, a ver, las diferencias, o sea, creo que lo que trata de preguntar el paciente es que si un hombre puede, a ver, el cuerpo humano no siempre es exacto en proporciones, ¿no? El cuerpo humano es de todo menos simétrico y a nivel fisiológico muchísimo menos. Entonces no es como que todos tenemos el mismo estimado de tamaño en cuanto al tamaño de nuestros órganos, ¿sí? Lo que tenemos dentro de la medicina son estudios que arrojan porcentajes mayoritarios y nos dan porcentajes graduales de que nos dicen, oye, esto mide entre tanto y tanto en los hombres y entre tanto y tanto en las mujeres, pero puede ser, y es completamente normal, como hay personas que tienen el corazón del lado derecho. No son muchas, pero existen las personas con el corazón del lado derecho y es una condición médica reconocida, ¿no? Muchas gracias, doctor. Para ir cerrando, en nuestra página de Facebook dice Wendy, excelente ponencia. Doctor, ¿existen alimentos que ayudan a mejorar los niveles de cortisol? Bueno, sí existen, pero no sirve de nada si usted se los come corriendo. Que ahí es donde está el asunto, ¿no? Estamos hablando de salud mental y la gente que trabaja 12 horas quiere solucionar su salud mental con buena alimentación o quieren solucionar la salud física con buenos medicamentos y no es así como funciona, porque no importa si comes bien, pero ahora, como respuesta a la pregunta es, sí existen, pero tienen que estar de alguna forma organizados o gestionados por un especialista en el área de alimentación, ¿sí? Porque no todos tenemos las mismas necesidades nutrimentales. Y a veces emprendemos la dieta que vimos en el TikTok, la dieta que vimos en Facebook, porque dice que sirve para A, pero es que nosotros no somos un organismo completamente igualitario en todos los casos, ¿no? Mis necesidades, a pesar de cursar con la misma patología de otra persona, a nivel nutrimental pueden ser completamente distintas. Entonces, ¿cuál es la solución? Ir con el profesional de nutrición en este caso. Muchas gracias, doctor. Aquí Jackie dice, ¿qué recomienda para pacientes con hipoclampsia renal bilateral? Una visita al nefrólogo, ¿sí? Hay que hacer los estudios y esto tiene que llevarlo el especialista. En este caso sí es más de especialista. Recordemos que la atención en términos de salud se divide en niveles, ¿no? En mi caso soy médico general, entonces estoy en el primer nivel de atención. Entonces yo lo que voy a hacer es tal vez ordenar uno que otro paraclínico, tener una impresión diagnóstica o un diagnóstico y remitir con el especialista. Entonces, más que una recomendación, porque es que no se hacen las recomendaciones ni los diagnósticos a priori, sino que se hace una gestión, un abordaje clínico debido, estandarizado de acuerdo al protocolo que se tiene. Entonces, si ya tenemos un diagnóstico, pero necesitamos hacer la anamnesis con el paciente para poder reorientar ese diagnóstico y saber hacia dónde llevar el tratamiento. Muchas gracias, doctor. Aquí una enfermera profesional de Argentina le pregunta, ¿hasta qué punto son buenos los diuréticos? Bueno, ¿hasta qué punto eso lo decide el médico tratante? Porque si después del punto a donde son buenos los dejamos como crónicos, pueden ser malos, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer es, por ejemplo, en el caso del paciente con enfermedad renal crónica, si estamos hablando de estadios iniciales, el tiempo puede ser corto, puede ser tratamiento de semanas, puede ser un tratamiento bimestral o trimestral. Pero si estamos hablando de un paciente, por ejemplo, con enfermedad renal crónica en un estadio ya terminal, pues lo más probable es que si ese paciente todavía no cursa en hemodiálisis, va a tener diuréticos mucho, mucho tiempo, aunados puede ser como yo decía, a un inhibidor de la GLT2 porque la mayoría de los casos, en un 80 y tantos por ciento, 88% de los casos de enfermedad renal crónica, el paciente cursa con diabetes mellitus tipo 2 y con hipertensión, ¿sí? Pero también hay que cuidar la administración de diuréticos en el paciente hipertenso, porque esta estimulación en los riñones
puede generar elevaciones en la tensión arterial. Entonces, hay que hacer el estudio, digamos, en la anamnesia de cuáles son las comorbilidades, cuál es la patología principal, y así es como nosotros generamos el protocolo de si el paciente es diabético y es insulino dependiente, eso también es importante. Si el paciente consume más de 1 gramo de sodio, fósforo, magnesio, potasio al día, eso también es importante. Por eso yo ahorita decía la dieta estandarizada, normal en proteínas para un paciente con enfermedad renal crónica es altamente nociva, o sea, es fatal. Y me he encontrado con pacientes que tienen esta dieta y nadie les ha hecho un control alimenticio y el problema sigue ahí por más de que haya furosemida, por más de que haya empaglifosina y lo que queramos, pero sigue ahí. Muchas gracias, doctor. Y para cerrar las preguntas, un psicopedagogo de Venezuela le pregunta, ¿cómo saber? ¿Cómo se sabe uno? ¿Cómo sabe uno cuando el riñón está dejando de funcionar? ¿Qué síntomas? ¿Qué Las señales? tasa de filtración glomerular y aquí les va el dato definitivo. La tasa de filtración glomerular de una persona mayor a 30 años, 30 y tantos, 38, lo vamos a calcular en mililitros. O sea, yo debo eliminar por micción entre 400 a 500 mililitros. ¿Cómo va a medir esto? Muy sencillo. Hay una botella de Coca-Cola de 500 mililitros, usted la compra, bota la Coca-Cola y orina en la botella. Truco definitivo, ¿sí? Entonces yo debo orinar entre 400 a 500 mililitros por micción, ¿sí? Y debo tener un mínimo de 3 micciones por día con esa cantidad aproximada, es decir, que normalmente debo estar orinando entre 1 litro y fracción a 1,5 litros por día. Sería lo ideal. Muchas gracias, doctor. Si nos permite, para concluir, le hacemos entrega de manera virtual de un reconocimiento, Sí, señor. agradeciendo de antemano, como siempre, aprendemos muchísimo. Me encantó que uniera la salud psicosocial. Es el momento de aprender más sobre la salud mental y emocional. Doctor, muchísimas gracias. La Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, ACE, otorga el presente reconocimiento al doctor Tarek Dubay Perales, Dubian. Mi nombre es Dubian. Dubian. Dubia Perales Dubian. Sierra, médico general, por su excelente participación en la conferencia Cardiopatías, Nefropatías y su relación con el bienestar psicoemocional en la salud en la Semana de la Salud Renal y su impacto en el cuerpo humano, del 17 al 21 de marzo, en conmemoración del Día Mundial del Riñón, en su modalidad virtual desde la Ciudad de México, hoy 17 de marzo del 2025, y firma por la mesa directiva la licenciada Alma Esparza Martínez Aguirre, vocal de esta mesa directiva, y su servidora. Doctor, muchísimas gracias. Ustedes por ¿Algún, invitar. algún mensaje para concluir, doctor? Tomen agüita, por favor, y no hagan coraje. Es todo lo que tengo que decir. Es la guía definitiva. Y coman bien. Muchísimas gracias, doctor. A ustedes que nos están escuchando, es que me dio risa algo tan simple, como algo tan simple, doctor, de tomar agua y nos cuesta tanto trabajo. Tomar agua. Coraje si nos cuesta muchísimo más. Así. Uy, sí, doctor, muchísimo, muchísimo más. Eso cuesta el triple, doctor. Y lo simple nos cuesta 3 veces más. Por eso yo cobro caro para que valoren más lo simple. ¿Sí? Así que Ok. bueno, ahí está mi información de contacto por si les interesa consulta en línea, pero pues valoren lo simple. Muchísimas gracias, doctor. A ustedes que entraron a nuestra sala de Zoom, a los que nos están escuchando, a los que nos van a escuchar más tarde, en la noche, mañana, te pedimos que compartas esta ponencia. Vamos a hacer viral al doctor con esta ponencia, porque la salud renal es un problema de salud pública. Y en AMPES nos quedó muy claro al tener la cantidad de registros en esta semana.
es realmente alarmantes para AMPES, pero eso nos llena de más energías para continuar nuestro trabajo. Y solo tal vez, si tú compartes esta ponencia, solo tal vez algunos de tus pacientes le pueda sacudir, pueda ver una señal y pueda ir a visitar el doctor o pueda simplemente no hacer corajes y tomar agua. Y solo tal vez podamos salvar una vida juntos. A nombre de la Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, buenas noches, muchísimas gracias y recuerden, esto apenas comienza. Mañana, mañana los esperamos a las 6 de la tarde con el tema infecciones del tracto urinario con el doctor Jonathan Reyes. Bonita tarde, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte, doctor, de Hasta corazón luego. a corazón en la Luego. distancia. A ustedes también. Gracias, que tengan mágica noche y nos vemos mañana. Hasta Bendiciones. luego. Chao.